el Monte de las Ánimas. El monte que hoy en Soria se llama de las Ánimas perteneció en su tiempo a los templarios. Los caballeros de la poderosa orden acotaron el monte, impidiendo cazar ahí a toda persona ajena a ellos, lo cual despertó la ira y los odios de los hijos Dalgo de la ciudad. Cundió la voz de reto, y un día se organizó una expedición dispuesta a cazar a toda costa en el monte de los clérigos de Espuela. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Desde entonces, dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar solo la campana de la capilla, y que las ánimas de los difuntos corren como en una cacería fantástica. No pretenderás que te paguemos por una historia tan corta. ¿Podrías contarnos algo más emocionante? Mi historia tiene continuación, pero no iban a creerme vuestras mercedes. Vamos, inténtalo. Ocurrió en una noche de difuntos como esta. Ya podéis empezar a temblar, amigos. La historia que yo he contado fue la misma que al atardecer de un día como hoy, hace ya muchos años, relató don Alonso a su prima Beatriz. Yo nunca he creído en apariciones. Don Alonso, que cortejaba a Beatriz, se veía obligado a soportar pacientemente sus insaciables caprichos. Ayer contemplaste con insistencia el broche que sostiene la pluma de mi gorra. Quisiera ofrecértelo. No sé si debo. No pienses que intento algo a cambio, pero desearía conservar un recuerdo tuyo. ¿Por qué no? Pensaba regalarte la banda azul que llevaba hoy en mi traje, pero se me ha perdido. ¿Dónde? En el Monte de las Ánimas. No puede ser. Estoy segura. ¿Qué te ocurre? Ya entiendo. Hoy es noche de difuntos y según tú, hoy volverán a salir. Comprendo que sientas temor. Es natural, es natural. Alonso se levantó de la mesa en donde estaban comiendo, subió a su caballo y partió hacia el Monte de las Ánimas, a pesar de que su prima le insistía que no lo hiciera. ¡No, Alonso! ¡No vayas! Una vez más, Beatriz había conseguido imponer su voluntad. Con el temor agarrado a los huesos, cabalgaba solitario don Alonso. La luna daba un brillo especial al silencio esa noche. Al llegar al pie del Monte de las Ánimas, el caballero oyó un hondo quejido. Al que siguieron otros, cada vez más lastimeros y desgarrados. Al borde del camino, relucían las calaveras salidas de las tumbas, y se escuchaban sonidos de pasos y batir de ramas. De pronto, se oyó un gran lamento, y el caballero vio ante él un espíritu que le hacía frente y le cortaba el paso. Gritó don Alonso para ahuyentar su horror y se lanzó contra el aparecido y lo atacó con su espada. Un nuevo y desgarrador lamento estremeció el bosque. Mientras desaparecía el espíritu, dejando una llaga en el brazo del caballero. Cansada de esperar, Beatriz decidió retirarse a su alcoba. Cerró las cortinas, apagó la vela que tenía. Sin embargo, ella no lograba alcanzar reposo. ¿Habrá tenido miedo? Al fin se durmió con un sueño inquieto, ligero, agitado. También inquieto seguía don Alonso su andadura, hasta que en un recodo del camino halló lo que buscaba. Era la pañoleta de su prima. Él bajó de su caballo, se acercó a los arbustos y vio que estaba entre unas ramas, pero al momento de tomarla,
Enfrente de él vio que varios ojos de color rojo se asomaban. Lo estaban vigilando y sabían de su presencia. Los espíritus de los templarios que acechaban al caballero, celosos por mantener esa noche el dominio que antaño poseyeran sobre el monte, presentaron batalla. Feroz fue la lucha de tan desiguales fuerzas, y más feroz aún el resultado de la contienda. Don Alonso fue atacado por innumerables demonios que lo acechaban esa noche. Él dio una gran batalla, pero era una lucha desigual. El toque de las ánimas despertó a Beatriz, y Alonso en la distancia gritó su nombre. ¡Beatriz! Ella se despertó presa del miedo. Ya no pudo conciliar el sueño. Oía pasos que se aproximaban y penetraban en su alcoba. Sentía que algo sucedía muy cerca de ella. La noche fue eterna. Ella al final logró dormir, y al amanecer, Beatriz, al abrir los ojos, vio que ahí estaba su pañuelo todo lleno de sangre, de la sangre de su primo Alonso. Ante el macabro descubrimiento, Beatriz falleció de horror. Nunca nadie supo más de don Alonso desde aquella fecha trágica, aunque cuenta la leyenda que todas las noches de difuntos vuelve a Soria el caballero para recorrer de nuevo el monte de las ánimas. También se dice que en ocasiones como esta, a don Alonso le gusta contar su historia en una noche de difuntos. La casa embrujada. Suele ocurrir que en toda población o colonia donde existan viejas casonas, alguna de ellas está embrujada o tiene un fantasma. Al menos eso es lo que creen muchas personas. Pero Juan José, un policía que prefería trabajar por las noches, porque aseguraba que ese era el turno más tranquilo, pensaba que eso de los espantos era pura patraña de gente supersticiosa. Así que cuando su jefe le dijo que debería comisionarlo a la vigilancia nocturna de una casona antigua que pronto sería rematada, pues su dueño había fallecido sin dejar herederos, aceptó sin dudarlo. Por más que varios de sus compañeros le dijeron que mejor pidiera ser relevado, pues entrar a esa casa era arriesgarse a desconocidos peligros, Juan José ignoró sus advertencias. Se burló de ellos y les aseguró que les demostraría que ahí no pasaba nada. Esa noche llegó a trabajar muy entusiasmado. Llevaba un buen termo de café para resistir la velada y una gruesa chamarra para no pasar frío, además de su linterna y su pistola. Su turno transcurrió con relativa tranquilidad, excepto porque adentro de la casona hacía más frío que afuera y porque se oían rechinar los pisos de madera, ruidos que él atribuyó a la presencia de ratas. La segunda noche parecía que todo iba a estar igual de tranquilo. Juan José estaba francamente aburrido. Para evitar dormirse, decidió hacer una ronda más. Tomó su linterna y empezó a recorrer la casona, inspeccionando todo a detalle. En una de las recámaras de la planta alta, vio algo que no había notado la noche anterior. En la pared había unas manchas extrañas. Parecían de esas de moho que salen cuando hay humedad. Se acercó a tocarlas para confirmar su teoría. La pared estaba bien seca, y extrañamente, con la luz de la linterna, las manchas se fueron desvaneciendo, hasta que la pared quedó totalmente lisa otra vez. «Estoy cansado», pensó para sus adentros. «Por eso veo visiones. Ninguna mancha aparece y desaparece tan rápido». La tercera noche, picado por la curiosidad, subió de nuevo a la habitación donde había visto las manchas, y ahí se estuvo un buen rato. Dieron las 11.
las 12 de la noche, y no pasaba nada. Fastidiado, estaba a punto de salir de ahí para bajar de nuevo a lo que había sido la sala, cuando escuchó extraños sonidos, parecidos a un castañeteo de dientes que provenían de la pared. Volteó rápidamente pensando descubrir alguna rata que roía un trozo de algo duro, pero cuando apuntó la luz de su linterna al sitio de donde provenía el ruido, descubrió sorprendido que ahí estaban de nuevo las manchas. Lo confirmó. No era su imaginación. Eran unas manchas de oscuro color verdoso que se movían y se alargaban sobre el muro. Cuando vio que una de las manchas, la más grande, se desprendía de la pared y alargaba algo parecido a unas garras que se dirigían hacia él, Juan José quedó paralizado por el horror. No podía gritar, mucho menos correr, aunque era lo que más deseaba en ese momento. Soltó la linterna, que se hizo pedazos cuando cayó al piso. Todo quedó en tinieblas. Al día siguiente por la tarde, viendo que Juan José no se reportaba, su jefe envió a 2 compañeros a buscarlo. No había llegado a su casa. Entonces fueron a la vieja casona. Tampoco lo encontraron ahí. En lo que había sido la sala estaba su chamarra y su termo con café. Los policías comenzaron a registrar la casa, pero nunca encontraron ni rastros de su compañero. Solo vieron en una de las habitaciones del segundo piso la linterna rota y un extraño charco rojizo en el piso, cuya forma recordaba vagamente la de un cuerpo humano. Pasos en la escalera. Las sombras de la noche se arrastraban furtivas por los rincones más lejanos de la habitación, ahí donde no llegaba la luz de la lámpara de escritorio. Aide estaba absorta trabajando en un cuadro de repujado, un paisaje que debía entregar a la mañana siguiente. Estaba completamente sola en el cuarto extra, que en la parte superior de su pequeña casa de 2 pisos, ella y Mario habían convertido en un reducido pero útil estudio. Su marido estaba de viaje, y como siempre que él se iba, Aide, que lo extrañaba, trabajaba hasta tarde para aprovechar esas horas, que sin él le parecían vacías. Nada perturbaba la soledad de la noche profunda. Afuera, ningún carro circulaba ya. La muchacha esfumaba los bordes de las figuras que había repujado en el cuadro de papel estaño, antes de aplicarles la pátina, que ya se encontraba lista. Sus frascos estaban nítidamente alineados encima de la mesa. Trabajaba concentrada, contenta con lo que hacía, pero una parte de su mente no estaba en su labor, sino regocijándose de haber por fin cumplido el sueño de tener una casa propia. La habían estrenado apenas hacía 2 semanas. Llevaron con ellos sus escasas pertenencias de recién casados, y a Morris, un perro Cocker Spaniel de color negro que al principio, cosa extraña, se había negado en redondo a entrar a la casa. Lo habían tenido que meter cargando, y desde entonces el animal no se separaba de Aide, y echado a sus pies, de repente levantaba la cabeza y aguzaba las orejas, alerta. Fue precisamente Morris quien la sacó de su concentración con un corto gruñido amenazador. Era un perro tranquilo, no dado a peleas, y que casi no ladraba, así que Aide miró a su alrededor, temerosa de que algún ratón se hubiera metido a la casa. Entonces se dio cuenta. Estaba segura de que había dejado los frascos de la pátina en su mesa de trabajo, y ahora no estaban. Extrañada, Aide se puso en pie. A su lado, Morris volvió a gruñir, y su dueña pudo ver que tenía erizado el pelo del lomo y las orejas paradas. ¿Dónde puse esos frascos, Morris?, preguntó Aide en voz alta, fiel a su costumbre de platicar con su mascota. Se dirigió al estante donde tenía su material. Las pinturas no estaban ahí. A lo mejor los dejé en la recámara y no me acuerdo, dijo ella. Se dirigió a la entrada del estudio. Sus pies chocaron contra algo. Aide miró hacia abajo y sintió un escalofrío. Ahí estaban los frascos extraviados, colocados en el suelo, en el umbral de la puerta. Los levantó sintiendo que el corazón le latía un poco más fuerte de lo normal. No era posible que nadie hubiera puesto esos frascos ahí. Y sí, ahora estaba convencida de que los había ordenado en la mesa cuando comenzó a trabajar, y nunca, en ningún momento, vio que se movieran. ¿Pero cómo lo hicieron? En la casa no había nadie más que ella y Morris, ¿o sí? Armándose de valor, Aide tomó las tijeras que usaba para cortar el estaño.
y encendiendo todas las luces, recorrió la casa de arriba a abajo. Junto a ella, Morris continuaba gruñendo erizado. Nada, estaba sola. ¿Quién rayos había cambiado esos frascos de lugar? Trató de no pensar más en el extraño suceso y volvió a su mesa de trabajo. En ese momento escuchó claramente unos pasos que subían lentamente las escaleras. «¿Mario?», dijo Aide, con el algodón en vilo. Los pasos se aproximaban, despacio, fuertes, pero no hubo respuesta a su llamado. Morris comenzó a ladrar furiosamente y se dirigió hacia la entrada del estudio. Aide logró detenerlo del collar y, asustada, cerró la puerta, colocándole el seguro. «¡Shh! ¡Morris! ¡Cállate!», ordenó por lo bajo. El perro obedeció, aunque siguió gruñendo suavemente, más erizado que nunca. Aide podía escuchar los pasos que se detuvieron ante su puerta. Abrazaba a su perro con las tijeras que había tomado de la mesa, listas para no sabía qué. La muchacha hizo un gesto de desesperación al recordar que ese cuarto no tenía una extensión telefónica y que había dejado su teléfono celular cargando en la otra recámara. No podía pedir ayuda. Aguzó el oído. Los pasos ya no se escuchaban, pero podía sentir la presencia de alguien al otro lado de la puerta. En ese momento la perilla comenzó a girar lentamente, botando el seguro. En un instante más estaría frente al intruso. La puerta se abrió y Morris se lanzó ladrando hacia la oscuridad, pero ahí no había nadie. Tan desconcertado como su dueña, el perro comenzó a gemir y a husmear un rastro que ya había desaparecido. Al día siguiente, cuando Mario llegó de su viaje, Aide le contó lo que había sucedido. El hombre sabía que su esposa era una persona racional, no dada a imaginaciones, y la tomó en serio. Esa noche, mientras estaban en la recámara dormidos, volvieron a escuchar los pasos en la escalera. «¿Quién anda ahí?», dijo Mario con su voz más firme. «Le advierto que estoy armado». Esto último no era cierto, pero un arma no le hubiera servido de nada, porque los pasos se detuvieron en el umbral de la recámara, y luego se alejaron mientras abajo, en el patiecito, Morris ladraba desde su casita. La presencia siguió manifestándose. Sobre todo le gustaba cambiar las cosas de lugar, y ellos encontraban los objetos perdidos en los lugares más inesperados. Las llaves dentro de la lavadora, los libros dentro de los anaqueles de la cocina, las toallas en el basurero. Mucha gente puede acostumbrarse a los fantasmas, pero Mario y Aide no pertenecían a esa categoría, sobre todo porque él tenía que viajar por motivos de su trabajo, y ella no quería quedarse sola en la casa para escuchar los pasos en la escalera. Desesperados, acudieron a pedir consejo al sacerdote de una iglesia cercana. Este les habló de las almas en pena, que deambulan en un limbo, donde vagan perdidas, regresando a los lugares que conocieron en vida. Entonces Aide le pidió que bendijera la casa. Así se hizo, y desde entonces las manifestaciones cesaron. Sin embargo, algunas noches el lomo de Morris vuelve a erizarse, y el perro gruñe suavemente, como amenazando. Y quizá cuando Aide y Mario salen al cine o a cenar, en esa casa se oigan, sin que nadie los perciba, los pasos en la escalera.